Isabel había construido su refugio perfecto en las afueras de Sevilla, donde el silencio solo se rompía por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los olivos. A los 63 años, finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado después de décadas de sacrificios y luchas. Pero una llamada telefónica en la madrugada lo cambió todo. Laura, su hija, regresaba a casa después de 10 años de ausencia. Lo que Isabel no sabía era que su hija no venía sola. Traía consigo secretos enterrados y una sed de venganza que convertiría su hogar en un campo de batalla silencioso. La tranquilidad que tanto había valorado estaba a punto de desvanecerse para siempre. Isabel despertó sobresaltada por el sonido insistente del teléfono. Las 3 de la madrugada marcaba el reloj de su mesita de noche, y su corazón se aceleró inmediatamente. Las llamadas a esa hora nunca traían buenas noticias. Con manos temblorosas, levantó el auricular. «Mamá, soy Laura». La voz al otro lado sonaba cansada, casi quebrada. «Necesito volver a casa». Isabel se incorporó en la cama, completamente despierta ahora. No había hablado con su hija en más de 6 meses, desde aquella discusión navideña que había terminado con Laura, marchándose furiosa de su casa en Madrid, jurando que no necesitaba nada de su madre. «Laura, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Miguel y yo nos hemos divorciado, todo ha terminado». La voz de Laura se quebró ligeramente. «No tengo a dónde ir. Solo por un tiempo, mamá. Te lo prometo». Isabel cerró los ojos. Durante 10 años, Laura había construido su vida, lejos de ella, rechazando cada invitación, cada intento de acercamiento. Había elegido a Miguel, su marido, por encima de su propia familia, defendiéndolo incluso cuando Isabel había expresado sus dudas sobre aquel hombre demasiado encantador y ambicioso. «Por supuesto, hija, esta siempre será tu casa». Pero mientras colgaba el teléfono, Isabel sintió una extraña inquietud en el pecho. No era solo preocupación maternal, era algo más profundo. Una sensación de que el regreso de Laura traería consigo más que lágrimas y corazón roto. 3 días después, Isabel esperaba en el porche de su casa de piedra, observando el camino de grava que serpenteaba entre los olivos. El Toyota azul de Laura apareció finalmente, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol de la tarde. Su hija se bajó del coche lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo tremendo. Laura había cambiado. A los 35 años, seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en su mirada, una frialdad que Isabel no recordaba, una dureza que no había estado allí antes. Su cabello castaño, antes siempre perfectamente peinado, caía descuidado sobre sus hombros y vestía ropa arrugada que parecía haber sido elegida al azar. «Hola, mamá», dijo Laura, deteniéndose a unos metros de distancia. No se acercó para abrazarla, no sonrió. Simplemente la miró con esos ojos nuevos, calculadores. «Laura, mi amor». Isabel se acercó con los brazos abiertos, pero su hija dio un paso atrás. «Estoy muy cansada. ¿Podemos hablar mañana?» Isabel sintió una punzada de dolor, pero asintió. «Por supuesto. Tu habitación está preparada». Mientras Laura subía las escaleras con su maleta, Isabel la observó desde abajo. Había algo en la forma en que su hija movía los hombros, en la rigidez de su espalda, que le resultaba inquietante. Era como si fuera una extraña habitando el cuerpo de su hija. Esa noche, Isabel apenas pudo dormir. Desde su habitación podía escuchar a Laura moverse por la casa, sus pasos resonando en el silencio. A las 2 de la madrugada, creyó oír el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, como si su hija estuviera buscando algo específico. Los primeros días transcurrieron en una tensa cortesía. Laura apenas salía de su habitación, bajando solo para las comidas, durante las cuales intercambiaban frases educadas pero vacías. Isabel intentaba hacer conversación sobre el divorcio, sobre los planes futuros de Laura, pero su hija desviaba cada pregunta con habilidad. «No quiero hablar de Miguel», decía Laura cada vez que su madre mencionaba a su exmarido. «Ese capítulo está cerrado». Pero Isabel notaba cosas extrañas.
Laura recibía llamadas telefónicas a horas irregulares, siempre respondía en susurros y se alejaba a la terraza trasera para hablar. Cuando Isabel preguntaba quién había llamado, Laura respondía con evasivas: asuntos del divorcio o el abogado. Una tarde, mientras Isabel preparaba gazpacho en la cocina, escuchó a Laura hablar por teléfono en el jardín. Su voz sonaba diferente, más dura, más fría. No, aún no he encontrado nada, decía Laura, pero tiene que estar aquí. Ella nunca tira nada importante. Isabel frunció el ceño. ¿Qué estaba buscando Laura? Se acercó silenciosamente a la ventana de la cocina, desde donde podía ver a su hija paseando entre los rosales, con el teléfono pegado a la oreja. Dale más tiempo. Mi madre confía en mí. Eventualmente bajará la guardia. Laura hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. Sí, lo sé. Hay mucho dinero en juego. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Dinero? ¿De qué dinero hablaba Laura? Ella vivía modestamente con su pensión. Había vendido la casa familiar de Sevilla años atrás para comprar esta pequeña propiedad. No tenía grandes ahorros ni propiedades valiosas. Esa noche, Isabel fingió irse a dormir temprano, pero se quedó despierta, esperando. Como había sospechado, alrededor de la medianoche escuchó los pasos cautelosos de Laura bajando las escaleras. Desde la rendija de su puerta, pudo ver a su hija dirigirse hacia el estudio, la habitación donde Isabel guardaba todos sus documentos importantes. Con el corazón acelerado, Isabel esperó unos minutos antes de levantarse silenciosamente. Se acercó al estudio y vio luz filtrándose por debajo de la puerta. Laura estaba allí dentro, revisando sus cosas. Isabel sintió una mezcla de traición y miedo. Su propia hija la estaba espiando, buscando algo en sus documentos personales. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Regresó a su habitación sin hacer ruido, pero ya no pudo dormir. Las palabras de Laura resonaban en su mente. Hay mucho dinero en juego. ¿Qué dinero? ¿Y quién más estaba involucrado en esto? Al día siguiente, durante el desayuno, Isabel observó cuidadosamente a su hija. Laura tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien, y parecía tensa. ¿Dormiste bien, hija?, preguntó Isabel manteniendo un tono casual. Sí, perfectamente, mintió Laura, evitando su mirada. Isabel decidió poner a prueba sus sospechas. Estaba pensando en reorganizar el estudio. Hay tantos papeles viejos allí. Quizás debería tirar algunos. Laura levantó la vista bruscamente, con una expresión de alarma que no pudo ocultar. No, mamá, no tires nada sin revisarlo antes. Podrías tirar algo importante por error. ¿Cómo qué? No sé. Documentos importantes, fotografías familiares. Laura desvió la mirada hacia su taza de café. Solo digo que es mejor ser cuidadosa. Isabel asintió, fingiendo estar de acuerdo, pero por dentro su inquietud crecía. Laura estaba definitivamente buscando algo específico, y la urgencia en su voz cuando había mencionado no tirar nada lo confirmaba. Decidida a descubrir qué estaba pasando, Isabel comenzó su propia investigación. Revisó cuidadosamente todos los documentos de su estudio, tratando de identificar qué podría interesar a Laura. Entre las viejas facturas, certificados y papeles familiares, encontró algo que había olvidado por completo: una carpeta amarillenta, con documentos relacionados con la herencia de su padre. Su padre, el abuelo de Laura, había sido propietario de varios terrenos en las afueras de Sevilla que, en ese momento, no tenían mucho valor. Cuando murió, Isabel había heredado esas propiedades, pero nunca les había prestado mucha atención. Eran terrenos baldíos, aparentemente sin valor comercial. Intrigada, Isabel decidió buscar información actualizada sobre esos terrenos. Utilizó la computadora de Laura, que había quedado abierta en la mesa del comedor, y buscó las direcciones en Google Maps. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los terrenos que había heredado de su padre ahora estaban ubicados en una zona de expansión urbana de Sevilla. Nuevos desarrollos comerciales y residenciales habían surgido alrededor, y según un artículo periodístico que encontró,
Una gran cadena de supermercados estaba interesada en comprar terrenos en esa área para construir un centro comercial. El valor de esas propiedades había aumentado exponencialmente. Ya no eran terrenos baldíos sin valor, eran una pequeña fortuna. Isabel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Laura sabía esto? ¿Era por eso que había regresado? ¿El divorcio había sido real? ¿O todo había sido una estrategia para acercarse a ella y obtener esos documentos? Esa tarde, cuando Laura salió supuestamente a caminar por el pueblo, Isabel aprovechó para revisar la habitación de su hija. Entre las ropas encontró una carpeta con fotocopias de documentos legales. Reconoció inmediatamente los formularios. Eran poderes notariales en blanco, listos para ser completados. El plan se volvía claro. Laura pretendía obtener un poder legal sobre los bienes de Isabel, probablemente alegando que su madre ya no podía manejar sus propios asuntos debido a la edad. Con esos poderes podría vender los terrenos sin que Isabel tuviera que estar presente. Pero había más. En el fondo de la carpeta encontró fotografías. Eran fotos viejas, de cuando Laura era adolescente, pero había algo extraño en ellas. Estaban acompañadas de notas escritas a mano, fechas y descripciones que no tenían sentido. Una de las notas decía: «Mamá nunca me perdonó lo de Roberto. Todavía guarda rencor». Isabel frunció el ceño. Roberto había sido el novio de Laura cuando tenía 17 años. Un chico problemático con el que había tenido una relación tormentosa. Isabel había intentado alejar a su hija de él, pero Laura se había rebelado. La relación había terminado mal, con Roberto acusando a Isabel de manipular a Laura en su contra. ¿Por qué Laura guardaba notas sobre Roberto después de tantos años? ¿Y qué tenía que ver con la situación actual? Cuando Laura regresó de su paseo, Isabel estaba esperándola en la sala, con las fotocopias de los poderes notariales sobre la mesa. «Creo que tenemos que hablar», dijo Isabel, su voz más firme de lo que se había sentido en días. Laura se detuvo en seco al ver los documentos. Por un momento, su máscara de hija afligida se resquebrajó, y Isabel pudo ver la verdadera Laura, calculadora, fría, desesperada. «Puedo explicarlo», dijo Laura finalmente, pero su voz ya no tenía la vulnerabilidad fingida de los últimos días. «Espero que puedas», respondió Isabel, «porque necesito entender por qué mi propia hija me está mintiendo y planeando robarme». Laura se dejó caer en el sofá y por primera vez desde su llegada pareció genuinamente derrotada. Se cubrió el rostro con las manos y permaneció así durante varios minutos, mientras Isabel esperaba en silencio. «No es lo que piensas», dijo Laura finalmente, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos, pero Isabel ya no sabía si las lágrimas eran reales o otra manipulación. «Entonces explícame qué es». Laura suspiró profundamente. «Miguel y yo sí nos divorciamos, pero no fue una separación amistosa. Él se quedó con todo: la casa, los ahorros, incluso mi coche. Sus abogados eran mejores que los míos, y yo no tenía recursos para pelear». Isabel escuchaba, pero mantenía su expresión neutral. Había aprendido a no confiar en las palabras de su hija. «Estoy arruinada, mamá. Tengo deudas, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir». Cuando recordé los terrenos del abuelo pensé que quizás habían aumentado de valor. Y por eso los poderes notariales. Laura bajó la mirada avergonzada. «Roberto me ayudó a conseguirlos». El nombre golpeó a Isabel como una bofetada. «¿Roberto? ¿El Roberto de cuando eras adolescente?» Nunca perdimos completamente el contacto. Después de mi divorcio, él me contactó. Ahora es abogado, especializado en bienes raíces. Laura hizo una pausa. Él fue quien investigó sobre los terrenos, quien descubrió su valor actual. Isabel sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era aún más perturbadora de lo que había imaginado. «¿Y él te convenció de robarme?» «No es robar». Laura se puso de pie, mostrando por primera vez una emoción genuina. «Eres mi madre. Eventualmente iba a heredar esos terrenos de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso». «Solo estás adelantando el proceso», corrigió Isabel. «¿Qué gana Roberto en todo esto?» Laura guardó silencio,
pero su expresión lo dijo todo. «Es tu socio», continuó Isabel. «Él consigue los documentos legales, tú obtienes mi confianza y mi firma, y se reparten las ganancias». «Mamá, yo nunca quise que fuera así. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Laura? ¿El divorcio fue real o también fue parte del plan?» La pregunta colgó en el aire entre ellas. Laura abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Isabel sintió como si hubieran atravesado su corazón con una daga. «El divorcio fue planeado», murmuró. «Todo fue planeado. El divorcio fue real», dijo Laura finalmente con voz apenas audible. «Pero Roberto me contactó antes de que fuera definitivo. Me dijo que tenía una oportunidad de recuperarme financieramente, de empezar de nuevo. ¿Y tú aceptaste traicionar a tu propia madre? ¡Tú me traicionaste primero!». Laura explotó, y toda la rabia que había estado conteniendo salió a la superficie. «¿Crees que no sé lo que hiciste con Roberto cuando yo tenía 17 años?» Isabel se quedó helada. «¿De qué estás hablando? Fuiste a verlo. Le dijiste que si no rompía conmigo, harías que lo arrestaran por corrupción de menores. Él me lo contó todo, mamá. Me lo contó hace años». El mundo de Isabel se tambaleó. Sí, había ido a ver a Roberto cuando Laura era adolescente, pero no había sido una amenaza. Había sido una conversación entre adultos, una madre preocupada, tratando de proteger a su hija de una relación destructiva. «Laura, yo nunca...». «Mentiste entonces y mientes ahora. Roberto era lo mejor que me había pasado, y tú lo destruiste. Arruinaste mi primera oportunidad de ser feliz». Isabel vio entonces la verdad completa. Roberto había mentido a Laura. Había distorsionado aquella conversación de hace casi 20 años, plantando semillas de resentimiento que habían crecido hasta convertirse en esto. Una venganza fría y calculada. «Roberto te está manipulando, Laura. Te está usando. No, por primera vez en años, alguien está de mi lado. Roberto nunca me abandonó como tú lo hiciste. Yo te abandoné. Tú fuiste quien se alejó. Tú fuiste quien eligió a Miguel por encima de tu familia, porque ya no tenía familia. Porque me habías demostrado que tu amor era condicional, que solo me querías si hacía lo que tú considerabas correcto». Isabel se sentó pesadamente, sintiendo el peso de todos estos años de malentendidos y dolor acumulado. Su hija la odiaba. Realmente la odiaba, y ese odio había sido cultivado cuidadosamente por un hombre que guardaba su propio rencor. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Laura ya no fingía ser la hija afligida que buscaba refugio. Ahora mostraba abiertamente su resentimiento. Isabel, por su parte, se debatía entre el dolor de la traición y el amor inquebrantable por su hija. Una noche, Isabel tomó una decisión. Sacó todos los documentos relacionados con los terrenos y los puso sobre la mesa de la cocina. Cuando Laura bajó a desayunar, se encontró con los papeles esperándola. «¿Qué es esto?», preguntó Laura, aunque ya lo sabía. «Los documentos de los terrenos», respondió Isabel calmadamente. «Las escrituras, los certificados de propiedad, todo». Laura la miró con desconfianza. «¿Por qué?». «Porque tienes razón en algo. Eventualmente todo esto habría sido tuyo. Y porque, a pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo mi hija». Laura se acercó lentamente a la mesa, sus ojos fijos en los documentos. «¿Me los estás dando?». «Con una condición». Laura levantó la vista, cautelosa. «Quiero conocer la verdad completa. Toda la verdad sobre Roberto, sobre el plan, sobre lo que realmente pasó en tu matrimonio. Y quiero que decidas, aquí y ahora, qué es más importante para ti, el dinero o nuestra relación». Laura permaneció en silencio durante largos minutos, mirando los documentos. Isabel podía ver la batalla interna en su rostro. La codicia contra el amor filial, el resentimiento contra la culpa. «Roberto y yo», comenzó Laura lentamente, «hemos estado en contacto durante años. Él nunca superó lo que pasó entre nosotros, y yo nunca superé la sensación de que me habías controlado. Toda la vida». Isabel escuchaba sin interrumpir. «Cuando mi matrimonio comenzó a fallar, Roberto me ofreció apoyo. No solo emocional, sino también financiero.
Me ayudó con los abogados del divorcio, me dio un lugar donde quedarme. Laura hizo una pausa. A cambio, yo tendría que ayudarlo a obtener estos terrenos. ¿Y tú aceptaste? Al principio, no completamente. Pero cuando Miguel me dejó sin nada, cuando me encontré sola y sin recursos, sí, acepté. Isabel sintió una punzada de dolor, pero también de comprensión. Su hija había estado desesperada, vulnerable, y Roberto había aprovechado esa vulnerabilidad. ¿Hay más?, preguntó Isabel. Laura asintió, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Roberto no solo quiere el dinero de los terrenos, quiere lastimarte como cree que tú lo lastimaste a él. Todo este plan no era solo sobre dinero, era sobre venganza. Isabel cerró los ojos. Era peor de lo que había imaginado. Pero yo, Laura sollozó, yo no sabía cuánto te extrañaba hasta que llegué aquí. No sabía cuánto necesitaba a mi madre hasta que estuve en esta casa otra vez. Isabel se acercó a su hija y, por primera vez en semanas, Laura no se alejó cuando ella la abrazó. ¿Qué quieres hacer, Laura? ¿Realmente quieres seguir con esto? Laura lloró en los brazos de su madre durante varios minutos antes de responder. No sé cómo salir de esto, mamá. Roberto espera que le entregue los documentos. Si no lo hago, ¿qué pasa si no lo haces? Me quitará su apoyo, y no tengo a dónde ir. Isabel apretó a su hija más fuerte. Siempre tendrás un lugar aquí, Laura. Sin condiciones, sin manipulaciones, solo amor de madre. Laura se separó y miró a Isabel a los ojos. Después de todo lo que he hecho, después de que traté de robarte, intentaste protegerte de una situación desesperada. Tomaste decisiones equivocadas, pero entiendo por qué las tomaste. Laura tomó los documentos de la mesa y los miró durante un largo momento. Luego, sorprendiendo a Isabel, comenzó a romperlos en pedazos pequeños. ¿Qué haces?, preguntó Isabel alarmada. Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió Laura, continuando con la destrucción de los documentos. Roberto puede quedarse con su venganza. Yo me quedo con mi madre. Isabel no pudo evitar sonreír, incluso mientras veía los documentos convertirse en confeti. Laura, esos eran los originales. Lo sé, dijo Laura, sonriendo por primera vez desde su llegada. Pero tú tienes copias guardadas en el banco, ¿verdad? Isabel rió a pesar de todo. Por supuesto que las tengo. Entonces no perdimos nada. Importante, dijo Laura. De hecho, creo que recuperé algo muy valioso. Isabel abrazó a su hija nuevamente, sintiendo que por fin habían encontrado el camino de regreso la una hacia la otra. ¿Y Roberto?, preguntó Isabel. Roberto tendrá que aprender a vivir con sus propios demonios, respondió Laura. Yo ya no voy a ser parte de su venganza. Esa tarde, Laura llamó a Roberto para terminar definitivamente su asociación. Isabel no escuchó la conversación completa, pero por los gritos que se oían desde el teléfono, Roberto no tomó bien la noticia. Durante las semanas siguientes, madre e hija trabajaron juntas para reconstruir su relación. Hablaron sobre el pasado, sobre los malentendidos, sobre las expectativas no cumplidas de ambas partes. No fue fácil, y hubo momentos de tensión, pero gradualmente comenzaron a sanar las heridas de años de distanciamiento. Isabel decidió vender efectivamente los terrenos, pero no por necesidad económica. Los vendió para crear un fondo de inversión que le permitiera a Laura empezar de nuevo sin la sombra de Roberto, ni la dependencia económica que la había llevado a tomar decisiones desesperadas. Laura encontró trabajo en una empresa de contabilidad en Sevilla y decidió quedarse en el pueblo con su madre, al menos por el momento. Cada mañana hacía el viaje a la ciudad y cada noche regresaba a la tranquila casa entre los olivos. Una noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Laura miró a su madre y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Isabel sonrió, sintiendo finalmente que la paz que había buscado durante tantos años estaba al alcance de sus manos. No era la tranquilidad silenciosa que había imaginado para su jubilación, sino algo mejor, una paz compartida con la persona que más amaba en el mundo. Las madres nunca se rinden con sus hijas, respondió Isabel.
Incluso cuando las hijas tratan de robarnos. Ambas rieron, y el sonido de su risa se mezcló con el susurro del viento entre los olivos, creando una melodía de reconciliación que resonó en la noche andaluza.